Vamos a hacer 3 son y vamos a dar comienzo. Zaira. Bom dia. Zairán, buenos días, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudio. En este caso, hoy vamos a transitoriamente suspender la lectura del texto sagrado del Bhagavad Gita, porque estamos celebrando en el mundo, en estos tiempos, el Guru Purnima, la festividad, el Día del Gurú, del Maestro Espiritual. Así que hoy vamos a hacer el círculo de estudio en base a esta temática. Vamos a leer algunos extractos de discursos de Sai Baba y va a ser muy, muy interesante escucharnos, para ver dónde sentimos que realmente está nuestro gurú. Y bueno, vamos a pasar de la 3 dimensión a la 5ª dimensión en los discursos y en el Advaita y en la dualidad, así que lo vamos a disfrutar mucho. Bueno, Zairán. Vamos a empezar. Juan me mandó por un par de extractos de discursos de Sai, y vamos a empezar por lo que Juan de Roma me mandó. Gracias, Juan, que está muy interesante lo que Sai nos dijo. Sairam. Primer requisito: cada uno debe ser su propio gurú. Discurso de Sai de 1986. Cada uno debe tratar de descubrir por sí mismo el secreto de su vida y la conciencia universal que es inherente en él. El primer requisito para cada uno es convertirse en su propio maestro. Luego nos dijo Sai en 1970, ora al Dios dentro tuyo y acéptalo como gurú. Nos dice Sai, no busques gurús humanos por grande que sea su reputación. Ora al Dios dentro de ti. Cuando el gurú mismo está luchando en la oscuridad, ¿cómo puede guiar a otros? Cuando él mismo es un mendigo en busca de los hombres de dinero, ¿cómo puede ser libre y estricto como maestro? Subordina la mente a la pura inteligencia, la que es un reflejo de tu Dios interno. Gracias, Dios. Gracias, Juan, por estos 2 mensajitos. Y después nos sigue diciendo Sai, el verdadero gurú es como un cirujano oftalmólogo que lentamente quita la catarata del ojo del enfermo y restaura su vista natural. Así el gurú también elimina el velo de ignorancia y apego que nubla la visión del discípulo y le restaura su natural visión espiritual. Sigue diciendo Sai, el papel del gurú es conducir al discípulo en el camino hacia Dios. Debe enseñarle el verdadero propósito para el cual ha de usar sus órganos sensorios, sus ojos, su lengua y sus miembros. Todos los sentidos deben ser usados para descubrir y experimentar lo divino. Un gurú es alguien que dispersa la oscuridad de la ignorancia que surge del apego al cuerpo. El cuerpo no es más que un instrumento. Dios les ha dado el cuerpo para que sigan el camino de la acción. Es un regalo de Dios. El cuerpo es el templo y el morador es Dios. Consideren todos los cuerpos como templo de Dios y ofrézcanle sus saludos. Saluden incluso a sus enemigos. Saluden a quien saluden, eso llega a Dios. Y censuren a quien censuren, también eso llega a Dios. Hoy celebramos Guru Purnima. Purnima significa día de luna llena. Entonces, ¿quién es un gurú? Los gurús modernos susurran un mantra en el oído y extienden su mano por dinero. Estas personas no son aptas para ser llamadas gurús. Quien no tiene atributos ni forma es un verdadero gurú.
Se necesita un gurú para hacerles entender la divinidad sin forma y sin atributos. Como es difícil obtener tales gurús, consideren a Dios como su gurú. En este mundo todo es una manifestación de la divinidad. En verdad todo esto es Brahman. Todos son las encarnaciones de la divinidad. De hecho, todo lo que ven no es más que la forma cósmica divina. Y culminamos con estos extractos donde Sai nos habla del gurú diciendo: la divinidad no está restringida a un lugar en particular. Dios está aquí, Dios está allí y está en todas partes. Están desarrollando diferencias por ilusión, pero la divinidad es una y única. Es deber de un gurú propagar tal principio de unidad. Sairam. Bueno, Albina, si sos tan amable de comenzar. Hay muchísimo para leer sobre lo que Sai nos habla del gurú, pero tiene que ver con todo lo que venimos estudiando, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Sairam, hermanito. Hay muchísimo realmente, porque durante muchísimos años Baba, nuestro amado Señor, ha dado un mensaje que es el mensaje en sí mismo. Porque esta festividad que tiene que ver con la luna llena de esta época que cae, ¿no es cierto?, en diferentes días, simboliza, ¿no es cierto?, a la mente iluminada por el espíritu, que sería el sol. Cuando la mente está totalmente iluminada por el sol, no hay lugar absolutamente para nada más. Antes de conocer a Baba he leído muchísimo, muchísimo, como todos, ¿no es cierto?, que hemos recorrido un camino hasta llegar hasta él. Y mensajes de todo tipo, incluso extraterrestres. Todos hablaban sobre el amor, que es la base, por supuesto. Pero esta encarnación divina nos viene a hablar de algo muchísimo más profundo que tiene que ver con el ser, con Dios en nuestro interior, porque al principio uno lo buscó afuera. Y cuando decía en el comienzo, ¿no?, que cada uno debe ser su propio gurú o maestro, es así, pero para eso debemos tener el conocimiento, porque si no ignoramos esto, salvo que muchos ya hayan venido preparados de vidas anteriores. Y creo que todos, porque si no, no hubiéramos estado en la búsqueda y en este momento aquí compartiendo esto. El segundo punto que me llamó la atención, no me llamó la atención, pero en realidad, viendo, ¿no es cierto?, la evolución del ser humano, dice: ora Dios dentro tuyo. ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido esto? Por lo menos a mí. ¿Me dan cuenta? Es como que en un principio oraba a alguien externo a mí, en quien tenía completa fe, absoluta. Pero orar a Dios dentro nuestro y saber que somos un templo es mucho más difícil, porque nos identificamos con el cuerpo. Y aquí también, en los mensajes, parte de los mensajes que leíste, nos habla del cuerpo como un templo. Y eso para mí es la base de todo.
saber que Dios, o esta conciencia universal, el ser, está dentro nuestro, es ya el comienzo de un camino que ya no tiene fin. No tiene fin, quiero decir, ya es por sí mismo. Y Baba vino a ser como esto que da el ejemplo del oftalmólogo. Y siempre veo para mí un ejemplo, mi hermana, que tiene unos anteojos que ve hasta una amiguita en el suelo, en un piso de granito. Y yo digo, si así tuviera abierto mi ojo espiritual para poder ver, ¿no es cierto?, todo. Y sobre todo a Dios en todo y en todos. Y esa frase también, el verdadero gurú o maestro, dispersa la oscuridad, dispersa la ignorancia, porque el conocimiento de estos círculos de estudios que venimos teniendo, nos van iluminando la mente para que la mente nos ilumine el camino. Todo comienza en la mente. Y para no hacerlo largo, ¿no?, la frase esa, que un verdadero maestro, un verdadero gurú, no tiene ni atributos ni forma, y ese es el verdadero. Qué cosa maravillosa, pero qué difícil llegar a tomar conciencia de eso. Y por eso viene una encarnación, en nuestro caso que tuvimos, ¿no es cierto?, la divina gracia de saber de su existencia, de conocerlo, de escucharlo, de leer hoy sus mensajes, que nos viene a señalar ese camino. Y viene con una forma física, pero para que nosotros la trascendamos. Así que dejemos que el espíritu ilumine la mente, que el ser que está dentro nuestro ilumine nuestra mente. Y entonces llegaremos a lo que tanto nos dice Baba que tenemos que llegar, que es liberarnos de toda esta malla, de toda esta ilusión. Bueno, hermanitos, ahora para mí va a ser un placer escucharlo a cada uno y realmente aprendo mucho de cada uno de ustedes. Zairán. Qué lindas palabras, Albina. Muchísimas gracias. Después te vamos a dar el cierre para disfrutarte de nuevo y sacar estas conclusiones de estos aspectos de gurú que van a hablar ahora. Bueno, Jorge Delicio, adelante, Jorge. Zairán. No, paso. Es un tema que me supera. Poder encontrarlo adentro mío me supera. Prefiero pasar. Y yo ponerme como gurú para hablar de Jorge, menos todavía. Bueno, Zairán. igual lo podés hacer buscando al gurú, buscándote. Como dice Marco Erice, ya no lo voy a buscar, lo voy a encontrar. A ver, Marco, adelante, Marco Erice. ¿Cómo es la frase esa? Vamos a ir a decir, sí, no soy un buscador, sino un encontrador de Dios. Para mí el tema del gurú, y voy a hablar de mi experiencia, es un tema bien profundo, porque quienes, en mi caso, fuimos educados dentro de la religión católica, hemos aprendido que Dios está afuera, y no sé en qué lugar del infinito, allá afuera. Entonces, desde los 13 años me preguntaba, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido para el cual estoy en esta vida? ¿Por qué las estrellas? Y miraba el cielo, ¿y cuál es el sentido de todo esto? Y gracias a Dios tuve utilizando el término dentro de la religión católica, gracias a Dios, ¿no?, tuve buena orientación. Tenía un director espiritual, yo estaba por entrar a un seminario, y él me dice, no, tú no sirves para ser sacerdote, así que seguí en un colegio católico pupilo, pero no, tú no sirves para ser sacerdote, a ti te gustan mucho las mujeres, me decía ese director espiritual.
Frente a eso, buscando a Dios fuera, dije, bueno, ¿cómo yo encuentro? Ya, ¿cómo yo encuentro a Dios? Y la forma era, digamos, espera un segundito, que hay se juntó aquí un problema, bueno, no importa. Arrimate, Marcos, un poquito más al micrófono, si es posible. Acércatelo un poquito más. Sí, es que hay una función aquí que se hizo ya. Entonces, frente a esto, aprendí que era necesario de un maestro. Y siempre encontré maestros, siempre necesitaba maestro. Entonces, el gran inconveniente que tenía era preguntarme, ¿pero quién es el que me va a enseñar la verdad? ¿Cómo sé que aquel que me va a enseñar? Y empecé a dudar. Pero a los 20 años conseguí un maestro, y el primer maestro, por la gracia de Dios y de Swami y de todo que conseguí, fue Swami Tilak, que lo conocí en Colombia, que me enseñó, fue el primero que me enseñó un mantra, digamos, y él era un sannyasi, ¿ya? Entonces, frente a eso, tuve un ejemplo de lo que era un gurú. Y pasé mucho tiempo durante varios tipos de gurúes, pero como este era un sannyasi, yo no podía seguirlo, ante lo cual pues no podía estar en permanencia, digamos, con él todo el tiempo. Entonces conseguí a alguien que me orientase, porque me habían dicho un maestro de la Gran Fraternidad Universal, que era el Dr. Serge Renaud Laferrière, y empecé a estudiar como loco los libros de él. Y no lo llegué a conocer, pero conocí a discípulos. Pero ninguno, por más que tuve muchos años de experiencia de vivir en ashram, estuve 7 años viviendo dentro de un ashram, sé lo que es vivir en ashram practicando yoga y meditación, pero no encontré paz interior. Así que también salí de allí. Me metí en el budismo, me metí en el budismo zen, me metí en el budismo tibetano, muchas líneas, hasta que encontré a Swami, ¿ya? Y Swami en 1989 hizo una acción que me demostró de que Él es Dios. Frente a eso, pues dije, bueno, y aquí viene el tema de Swami respecto del gurú. Swami dice, yo no tengo discípulos, tengo devotos, ¿ya? Y ese tema era importante. Sin embargo, Swami también dice, pero aquel que me quiere tomar como gurú, también yo puedo ser gurú de él. Ante lo cual dije, Swami, yo también quiero ser tu discípulo. Entonces, de ese momento, Swami empieza a actuar como maestro. Pero es interesante, ¿por qué? Porque realmente yo siento que él actúa como maestro y me la hace sentir cuando me equivoco, pero al toque, inmediatamente. Pero siempre hay algo que me muestra, digo, flaco, no vayas por acá, tienes que ir por acá. Y no es ese... en 2010, como conté en una oportunidad, digamos, tuve la oportunidad de ver a Swami fuera y Swami dentro, simultáneamente. Ya, eso fue el 12 de febrero de 2010, ante lo cual, wow, entonces hoy siento las dos cosas, siento que surge de adentro, pero también siento una voz que me dice, por acá, ¿ya? Entonces, esa forma de ver a Swami como gurú es importante. Y hay dos tipos de gurú. Está el Shiksha Guru, que es aquel que te enseña, digamos, de todas las cosas como ver, y el Diksha Guru, aquel que te da la iniciación. Y para cerrar, cuento una pequeña experiencia. A mí me interesaba mucho el Vedanta Advaita. Entonces tuve también la gracia de conocer a Swami Dayananda Sarasvati. Entonces yo le pedí a Swami autorización para estudiar Vedanta Advaita con Swami Dayananda, estando en Prayanti, y él me dijo que sí. Ante lo cual fui al Gurukulam en Coimbatore de Swami Dayananda y estuve estudiando también Vedanta Advaita, en este caso era una Upanishad. Y Swami Dayananda me inició, ¿ya? Y ahí viene el término de Diksha Guru, me inició en este caso en el Gayatri Mantra. Entonces es importante ver el tipo de gurú y saber cuál es aquel gurú para hasta que uno encuentre el gurú interno. Esa fue mi experiencia. Vamos a ir a... Qué lindo, para encontrar el gurú interno. Gracias, Marcos. Juan, ante todo, gracias por los mensajitos que mandaste. Y bueno, siempre interesante escucharte, Juan. Saludos a todos. Bueno, es ese mensajito de que tenemos que empezar descubriendo en nuestro gurú interior,
como bien lo dijo Albina, un mínimo conocimiento tenemos que tener antes de qué es lo que buscamos, para mí ha sido la clave. Y si reveo mi vida, como lo hizo Marcos, yo encuentro un hilo, un diseño en esto. Porque, bueno, escuela primaria de curas, después el secundario laico, ya me empecé a alejar de la religión, en la universidad también extremadamente laico, ya eran tiempos de política en Argentina, pensaba que yo podía ayudar a los otros sin la necesidad de la religión y demás. Después el golpe, me echaron del trabajo, tuve que emigrar, y ahí viviendo en el extranjero, luchando, partiendo prácticamente de solo, no se hizo nada más que autoafirmar una confianza en mí mismo loca, pero una seguridad que estoy en continua guerra y tengo en fe que voy a triunfar. Y así, durante ese periodo pasé por muchos gurúes, encontré a uno, después con los sufis otro camino, con Shivananda otro, hasta que llegué en un momento a Swami. Durante todos los anteriores yo había estado, que me dijeran lo que me dijeran, pero mi ego no se rendía. Yo soy el hacedor, tengo esta confianza en mí misma, voy adelante. Swami, un poco como que le conté en el grupo de estudio anterior, me cocinó en mi propio ego. Me cocinó en mi propio ego. Eso es así. Lo que yo le pedía que me iluminara para hacer qué hacer de mi vida, no, él me lo dijo bien claro. No, vos te tenés que quedar donde estás, no vuelvas a Argentina. Bueno, quiero aclarar eso porque no sé si se entendió bien. A mí me dijo que Argentina que era demasiado barata para mí, para ese momento. Por eso se me ensanchó el ego en una forma que no se los puedo imaginar, porque en ese momento estaba haciendo cosas interesantes profesionalmente, demás. Pero a partir de ahí, de ese momento, Swami, de la mano, poco a poco me empezó a enseñar que está bien, tenés que tener toda la confianza que quieras en vos mismo, todo lo que quieras, pero te está faltando algo. Y es ahí como poco a poco se inició esa transformación, que creo que lo ha sido lo más importante de mi vida. Es el primer gurú en el cual yo tengo confianza en que me pueda abandonar a él. No les puedo decir el ego que yo tenía antes, que era, creo que es una cosa muy del argentino, ¿no? Esa capacidad de sobrellevar todas las dificultades y decir, sí, vamos a salir. Pero lo que Swami me ayudó es hacerlo con él. Ya no era más yo el hacedor, era hacer las cosas con él. Y eso cambió mi vida, porque empecé a encontrar, redescubrir ese Dios que estaba dentro de mí, y al mismo tiempo esa conexión con ese orden universal, que ya no era más el Dios cristiano, eran los árboles, las estrellas y toda esa armonía que giraba junto con lo que era yo. Y al sentirme parte de esa armonía, era una comunión entre ese orden universal, ese Dios externo y mi Dios interno. Entonces, ahí no puedo negar la mano de Swami para llevarme de la mano, aún con toda mi rebeldía, para hacerme ese camino. Pero fue un diseño que lo vi en los años. Eso es lo único que se me ocurre. Sairam. Qué lindo, Juan, qué lindo. Y el que no escuchó el círculo de estudio anterior que cuenta experiencias con Swami, escúchenlo, ¿eh? Gracias, Juan. Bueno, Marco Echeverry, ¿dónde está tu gurú, Marco? Bueno, Horacito, gracias. Buenas a todos. Bueno, este tema me encanta.
Mi primer gran maestro fue Jesús, ¿no? Jesús me marcó desde chiquito. Era de rezar mucho el rosario, mucho el Padre Nuestro. Me gustaba mucho la canción Jesús te seguiré. Mi hijo más grande se llama Jesús por Jesús, ¿no? Por Jesucristo. Y aparece Baba. Y Baba terminó de explicarme muy en detalle todo lo que Jesús enseñaba, ¿no? Y ampliar incluso, porque Jesús como que me marcó las bases de la fe, algunas cosas de cómo moverme en el mundo. Y Swami, obviamente, como todos sabemos, va al fondo, ¿no? Y siempre desde chico tuve esa sensación de tener como dos vocecitas adentro que hablaban entre sí, que después creo que fui entendiendo qué es esto que le han preguntado a Swami, cómo sabemos si un pensamiento viene de la mente, viene de la conciencia. Después pude entender que esa charla interna era mi conciencia hablando con mi conciencia o la mente hablando con la conciencia, ¿no? Como discutiendo qué es lo correcto, qué no, etc. Y Swami dice, la oración es simplemente que mantengan un diálogo conmigo. ¿Y un diálogo conmigo dónde? ¿Con quién? ¿No? Entonces a mí lo que me pasa es que a veces alterno entre la charla con Swami, imaginándomelo a Swami afuera como un maestro, y la charla interna del maestro interno charlando con mi conciencia. Tengo como esa alternancia, ¿no? Por momentos me hablo para adentro y soy yo hablando conmigo. Y me impactó mucho una vez que leímos en la radio un texto que decía, el primer peldaño de la escalera espiritual es el maestro con nombre y forma. Después lo tienen que trascender. Entonces, eso me impactó mucho cuando lo leímos, porque yo decía, ok, cualquier maestro de cualquier cosa, primaria, secundaria, universidad, viene, te enseña las materias y después se va. Entonces, siempre teníamos esa charla con mi ex suegra, que conducíamos el programa de radio del maestro con nombre y forma o el maestro sin forma, ¿no? Con lo cual siento que el trabajo que tengo que hacer ahora es profundizar en eso, ¿no? Como le dijo, que me quedó muy grabado lo que cuenta Claudio María Domínguez siempre, que Swami, después del quinto viaje, le dijo, ¿otra vez viniste a verme? Tu maestro está acá, y le señaló el corazón como diciendo, tu maestro está acá, ¿no? Tu conciencia. Y después me impactó mucho una partecita que leíste que decía, cualquier saludo que hagan llega a Dios, cualquier censura que hagan llega a Dios. Porque ahí puedo ver claramente, Swami dijo, cuando estoy con los hombres soy hombre, cuando estoy con las mujeres soy mujer, cuando estoy con los niños soy niño, cuando estoy solo soy Dios. Entonces, es como estamos insertos en este mundo dual, no dual, y depende de cómo uno lo experimente. Entonces ahí pude sentir claramente cuando leíste esa frase que el objetivo es llegar a la conciencia de que cuando estoy solo soy Dios, pero a la vez relacionarme en el mundo y que cualquier saludo que haga llega a Dios y que cualquier censura llega a Dios. Entonces, es cómo lo experimento y cómo lo manifiesto en el mundo. Así que creo que eso fue lo que más me resonó de todo. Bueno, gracias. Gracias, Marco, qué lindo. Bueno, Claudio, adelante, Claudio. Será muy lindo escucharte. Adelante. Zairán, la verdad que pensaba recién en las cosas que aparecen en la mente y eso lo puedo ver, pero eso no es lo que impide experimentar el gurú. También es una idea esto que estoy diciendo, pero
en esto veo la imposibilidad de poner en algo concreto la experiencia. ¿Qué es un gurú? Voy al ejemplo de Claudio María Domínguez, que recién citaba Marcos, ¿no? ¿Cómo hacer para ir directamente a uno mismo? Y uno ya está ahí. No sé, me parece que por ahí me pasa en los grupos en estos grupos cuando compartimos entre todos ustedes, que agradezco a Swami, que no sé muchas veces qué decir, si eso va a servir de algo en realidad. Y me parece que es lo más cerca que puede estar a entender o a percibir la idea, o más allá de la idea de la experiencia de un gurú en uno mismo. También en la memoria tengo una cosa en mi primera infancia, 6, 7 años, cuando recibí la primera comunión. Hubo un tiempo en el que recibí la catequesis y para mí, cuando lo he comentado, lo digo de esta manera, tenía el trabajo práctico, era Jesucristo todo el día. Toda la historia, todas las anécdotas que escuché me conmovían de una manera muy fuerte y permanente. Y también tengo la noción de ser en la infancia alguien libre de todo esto que ahora para ir con más años hablo de esta manera, de la confusión de la mente en sí misma, ¿no? Y en ese momento, despojado de todo, yo vivía como muy en contacto con eso. Entonces, ir a ese recuerdo es como estar más cerca en este momento de lo que para mí significa el gurú. Gracias, hermanos. Sairán. Qué profundo, Claudio. Muchas gracias a vos. Ligia, adelante, Ligia. Bueno, me quedé con el último comentario de Claudio, donde dice que todo lo de la mente es quizás muchas de las cosas que aparecen en la mente nos alejan del gurú. La verdad que noto mucha sabiduría allí. Voy a tratar de evitarlo, Claudio y todos. Yo me siento identificada con lo que van escuchando y bueno, no sé por dónde empezar. También siento que transité el camino a través de una gran necesidad o llamada interna, ¿no? De por qué estábamos, que también comentaba, ¿no? En edades tempranas. Mi gurú tomó forma de Jesús. Luego fui buscando y mirando, porque no era Jesús, sino el entorno y las enseñanzas y lo externo, lo que no me terminaba de cerrar. Conocí mucha gente diversa y siempre, y creo que esto les debe haber pasado a todos, uno se va dando cuenta, o que ya contaban que les pasaba, uno se va dando cuenta de que nuestro maestro está dentro, porque en cada cosa, en esa comparación o en esa duda y demás, se va dando cuenta que está ahí. Y todo vino cuando yo conocía la manera que me tocó a mi experiencia a Swami. Fue muy simple, no hice ningún viaje, no tuve el crédito kármico que han tenido muchos. Pero sí fue ver un libro y ver que me cerró absolutamente todo. Y ni siquiera lo había comprado al libro, solamente lo leía en una librería y sentí que había algo más. Sentí que había alguien que cerraba todo, porque esta universalidad no la terminaba de cerrar y no me comprometía en cada cosa. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que es importante lo que dijo Juan. Para mí el tema del diálogo, de la confianza, de aumentar esa confianza, pero bueno, y trabajar con el ego. Y a partir de ahí, bueno, está el trabajo. Yo creo que todo esto muchas veces lo hablamos como juegos de Swami o cosas. Yo en parte de ese juego
dije que necesitaba conocer a alguien que sea físico y como yo, normal, no sé cómo decir, en algún momento, y conocí a Ricardo Morelli, que quizás fue el que me dijo y me habló del Advaita. Y desde la naturalidad de decir, yo no soy nadie, soy un desastre y soy un humano como todos, entonces esa amistad a mí me acercó me dejó una experiencia positiva. Y a partir de ahí, bueno, la vida me fue zarandeando, como dice Juan, me están cocinando, a mí todavía me siguen cocinando, Juan. Y estoy en pleno hervor y bueno, y aquí estoy a tantos años y de tantas experiencias, pues ya tengo 50 y pico y estoy con ellos. Así que bueno, no sé lo que pueda aportar el grupo, pero Zaira. Gracias, Ligia. Fue muy lindo tu aporte, muy lindo. Y si nos está escuchando Ricardo Morelli, le mandamos un saludo. Está en Córdoba actualmente, así que le mandamos un saludo. Enseñaba en el Centro 6 de Rosario, Advaita puro. Pablo, qué lindo será escucharte. Pablo, adelante. Hola, buen día. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andan? Bueno, con respecto al tema del gurú, desde mi punto de vista, el maestro es todo, realmente. Y al mismo tiempo es como no lo es. Desde mi experiencia siempre he sido un rebelde sin causa, con causa. De hecho, hasta me echaron desde donde uno toma la comunión porque iba a molestar. Entonces el cura un día me dijo, bueno, hijo, te tienes que ir en paz. Y yo iba a jugar realmente. Y como no entendía nada, todo para mí era como un juego. Y de a poco, cuando fui creciendo, las estructuras del mundo, o de la mente, o de la sociedad, me fueron haciendo mal, hasta que llegó un momento que estaba en un estado muy confuso y muy complejo, tenía 19 años, y de pronto mi propio ser, o el gurú, o Dios, o Baba, o Cristo, me despertaron. Esto lo hablé con Baba en una entrevista. Él me dijo en un momento, ¿cómo estabas vos en ese momento lleno de oscuridad? Y se reía. Entonces yo le junté las manos, lo miré y le dije, sí, Baba, y vos me despertaste. No, me dijo él, tu propio ser te despertó. Tu propio ser te despertó. Y me gustó muchísimo esa manera en la que Baba me respondió. Desde ese momento hacia adelante, Baba me empezó a enseñar cómo desapegarme de su forma física. Porque al principio estaba muy apegado a su forma física. Él era y es el único ser que me ha hecho totalmente feliz, me ha llenado el corazón de amor y de luz y de bienestar y de alegría. Entonces tenía un gigantesco apego a Bhagavatam. De hecho, se abrazaron, ¿no, Pablo? Sí, uno de nuestros sueños antes de ir a la India, cuando teníamos 21 años, era abrazarlo a Baba. Y en el segundo viaje, en una entrevista, lo abrazamos, él nos abrazó y bueno, fue una experiencia increíble y muy, muy, muy bonita. Pero después de ese amor incondicional y gigantesco, él nos empezó a decir que basta de maestro, basta de Sai Baba. De hecho, nos decía Sai Baba ilusión, y se tocaba y se miraba, decía, este cuerpo es ilusión, Sai Baba va a desaparecer, Sai Baba no existe, Sai Baba se está muriendo, su cuerpo se muere, vayan al ser, vayan al ser, vayan al ser. Y nos empezó a desapegar y al principio, cuando yo estaba en contacto con Baba o en algo que mi mente no pensaba, entraba en ese estado del ser. Pero me costaba mucho y tenía mucho apego a Baba hasta que él como que nos echó muy amablemente de la India y nos dijo, bueno, ya no vengan más, basta de Sai Baba, busquen su propia experiencia. Entonces al principio pensaba, ¿cómo hago para encontrar mi propio ser? Y poco a poco, con el tiempo, evolucionando, dejando atrás los errores, volviendo a avanzar, volviendo a caerme, volviendo a levantarme, a veces siento la existencia en mí mismo, de una manera como de sentir a Dios. Solo me quedo, trato de sacar la mente de Pablo Parodi, todo lo que la mente considera real, irreal, esto, lo otro, saco la vida, saco el maestro, saco la luz, saco todo,
y solo disfruto de mi propia existencia de vivir. La vida, la corriente, lo que fluye en nosotros. Y ese ejercicio es muy, pero muy bonito. Ahí cuando logro estar en ese silencio, que a veces dura un segundo, a veces dura un minuto, a veces más, a veces menos, ahí realmente me siento unido y conectado con mi propio ser, con el gurú, con la divinidad, con todo. Y cuando salgo de ahí, entro en la mente, bueno, empieza todo este juego y la película que no sé ni qué sentido tiene. Pero está buena, realmente, me gusta, la paso bien. Bueno, eso quería comunicarse, Irán. Qué lindo escucharte, Pablo, siempre, qué lindo escucharte. Y pusimos mucha atención también a lo que Sai te dijo, ¿eh? Qué profundo, gracias, Pablo. Bueno, Livia, vamos, Livia, que vos siempre sos tan amorosa y profunda. Adelante. Hola, Sairam, buenos días. Bueno, este es un tema que me moviliza mucho porque yo siempre he luchado toda la vida, enorme vida. Estoy ya con el tema de la autoconfianza, con la falta de autoconfianza y inseguridad, la sensación de no estar segura en este mundo. Es un tema todavía para mí que intento saber cómo vivir acá, quizás porque todavía estoy muy identificada con este jiva y con las emociones que todavía tengo, con las cuales lidiar. Pero mi cabeza no es una cosa así muy ordenada, que digamos. Entonces, al mismo tiempo que siento que tengo una enorme capacidad de ser empática, pienso cómo es posible caminar en un planeta donde la gente tiene que caminar sobre la tierra y sentir el peso. Cosas de así pasan por mi cabeza. Y me molesta porque tengo que comer y tengo que hacer movimiento físico para esto. Entonces son cosas que están en mi cabeza al mismo tiempo y la subyacencia de todo eso que está en el hondo de todo, de mis emociones o de las emociones de esta mente todavía, he aprendido que por más que yo tenga emociones con las cuales todavía me identifico y tenga vivido en distintos cuerpos, la única cosa que no cambia, y así siento ya realicé el entendimiento, es que es inmutable, es Dios. Entonces, como yo tuve que luchar siempre con la cuestión de la autoconfianza, Swami fue tan inteligente conmigo, pero tan inteligente, que siempre me ha dado maestros, inteligente que yo digo, claro que estoy jugando, porque yo necesité siempre de referentes. Y entonces, él es tan inteligente la manera pedagógica con la que lidia conmigo, que yo decía en mi íntimo, Swami, para mí no es posible que me muestre las cosas a través de personas, tienes que pasar por mí. Yo necesito que hables conmigo, que yo sienta. Y entonces, una vez, uno de los primeros sueños o encuentros que tuvimos en sueño, simplemente me mostraba la película de mi vida. Y hasta tenía, como en un cine, tenía un cartel con el nombre Livia. Y entonces yo sabía, así, mira qué ingenioso. Porque Pedagogía pura. Total. Y yo soy de esta área profesional, entonces como que utiliza el discurso y los códigos culturales que yo puedo conocer o que llegué a conocer. Y entonces otra cosa con la cual me identifico mucho es con la danza. Tengo un afecto, soy una persona de la danza, por más que no haya trabajando profesional en esta vida, pero sé que soy una persona de la danza de otros tiempos. Una vez en este mismo sueño, no es que Swami me he sacado o me llamó a danzar, a bailar, y simplemente bailamos. Y era lo que yo necesitaba, porque es la cosa que yo casi más amo en la vida es bailar. Y entonces me dio su mano y bailamos los dos.
Y yo decía, pero no es posible y yo no era su devota así, de su forma. Y siento como que intentaba seducirme. Era como ¿sabes? Me buscaba y hacía lo que era posible e imposible para que yo le mirase. Entonces, una vez yo estaba con un problema de salud que estaba muy difícil y le escribí una carta, hablé una vez aquí de esta carta, y una de las cosas que escribí para empezar así fue, mira, Sai Baba, yo no soy tu devota. Y empecé a hacer la carta. Y te lo digo más, no soy tu devota, no me gustan los rituales, y hay cosas que realmente para mí son rarísimas, pero mi hermana, que es tu devota, me dijo que para ti esto no es nada importante, y que me dijo aún más que yo te pida algo. Entonces estoy aquí a pedirte para verse, sabiendo que aunque yo no sea tu devota, me quieres ayudar. Y empecé así. Y entonces fue tratando y todavía sigue tratando conmigo, así lo siento, dentro de mis limitadas capacidades de entender, que es como que si quiere conquistarme a través de su forma, porque yo fui creada, fui educada en una concepción cristiana que a mí me ayuda mucho. Y entonces Baba como que es tan amoroso que me dijo, yo siento, no necesito que seas devota de mi forma. Yo voy a hacer aquella cosa que para ti es importante. Y creo que hasta hoy hace esto conmigo. Entonces, de la misma manera, yo cuando estoy con mis alumnos, que son también las cosas que más amo, es estar con gente con quien yo pueda aportar algo. Cuando un alumno que vive en una región que no es una región muy desarrollada, y hay gente muy pobre, hay gente que nunca ha pisado en una universidad. Entonces, cuando estos alumnos que pueden, son los primeros de la familia a llegar a la Universidad Pública Federal, donde yo trabajo como docente, llegan y yo los miro y tengo tanto amor por el hecho de que pudieran estar allá. Yo creo que Swami hace lo mismo conmigo, porque cuando escucho a mis alumnos y quiero escucharles y quiero saber sus historias y que me cuenten, porque me encanta saber todo el esfuerzo que hicieron para llegar hasta allá y los valorizo. A veces siento que Swami me dice, mira, si tú que te sientes así tan limitada, ama a tus alumnos así, imagínate cómo yo te amo. Entonces, él viene curándome, siento. Otra cosa que para finalizar, siento, y he repetido esto en los últimos días a Marco Cerice, con quien comparto el paisaje en esta vida. ¿Cómo pienso que Swami me ama? Pero creo que me ama, sí me ama, porque me has dado a tú como marido. Y siento cosas que vienen así, los amigos que tengo, en mi familia. Entonces, como que está diciéndome, no voy a desistir de ti, porque yo he nacido con una sensación de que yo era basura. Yo nací con esto muy fuerte de cosas del pasado. Entonces, toda esta vida de 41 años hasta ahora está diciéndome, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y todo el camino viene siendo para que él finalmente me convenza de que es así. Sairán. Qué lindo, gracias por abrirte al grupo y bueno, este grupo también una bendición en tu vida, Livia, Sairán. Marisol, adelante Marisol. Tomando mate, tranquila y disfrutando, Marisol. Sairán, ¿cómo están? Bueno, les cuento que cuando llegué a Baba era una completa ignorante, ahora también, pero ahora soy una ignorante sádvica, diría el yogavallista. Llegué a él pensando que había encontrado a Dios, y así fue, ¿no? Pero él me fue quitando capas de ignorancia, porque me enseñó de que yo también soy Dios. Y eso para mí fue romper en mi mente algo, porque venía de una estructura, como también decían los hermanos, en donde Dios está afuera.
¿sí? No está adentro. Entonces, que él me enseñara, ¿no? Que entre él y yo no hay diferencia, como en este cuerpo, y todos estos cuerpos que veo en la pantalla tampoco hay diferencia, somos uno. Para mí fue, ¡wow! Y lo que me pasa ahora es que constantemente me tengo que recordar eso, ¿no? Que entre este cuerpo y estos que veo no hay diferencia, somos uno. A veces me doy cuenta, a veces no. Así transcurro ahora mis días. A veces soy consciente por segundos de que esto es solo una ilusión y que solo existe Dios y que yo soy parte de ese todo. Y otras veces me pierdo en la malla, en el rol de mamá, en el rol de coordinadora, en todo lo que nos pasa en la vida. Así que bueno, estoy ahí en el camino de reconocer, ¿no? Así que bueno, Zaira. Qué lindo, Marisol. Muchas gracias por tu testimonio. Eddie, adelante, Eddie. Bueno, la reflexión que me llega de todo lo que has mencionado acerca del Gurú Purnima, es el tema primero de que la palabra gurú, que hace referencia a Gurú Purnima, por ejemplo, es de origen de la India. Y la madre India, pues, como algo físico, terrenal, de repente algo geográfico, me llama primero a sentir un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Hacia tierra, porque de ahí es que ha surgido todo esto. La palabra misma gurú. Ahí también Baba nos muestra en sus mensajes los modelos a seguir, ¿no? En el mismo Gita también, ¿no? O sea, los sabios de alguna manera también son gurús. Y el segundo aspecto es que recuerdo un mensaje muy especial de Swami donde justo para Guru Purnima hablaba del hecho de agradecer esta relación maestro-discípulo que ha venido de generación en generación, hace miles de años quizás, de tener esa posibilidad, esa relación tan especial entre maestro y discípulo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace recordar el tema, aparte del significado espiritual del Gurú Purnima, el hecho de sentirme agradecido por tener la oportunidad de formar parte de este círculo de estudios, pero también de haber tenido la posibilidad de llegar a los pies de Swami. Sairam. Qué lindo, Eddie, qué lindo, gracias. Seba, bueno, Seba, viste, te dejamos pasar varios comentarios más antes que vos. Sebastián de Lely, perdón. Bien. Después vamos con tu tocayo, archidiácono. Buenísimo, Sairam. Bueno, muy buen día a todos. La verdad que siempre es un placer impresionante escucharlos y sentir como muchas de las experiencias de cada uno me resuenan. Y para mí mi primer gurú fue mi mamá, que me enseñó a rezar, que le hacía mis preguntas sobre la vida, sobre la muerte, y ella me daba sus versiones de las cosas. Que para mí eso fue muy valioso y bueno, y después empezó mi propia, pero en un punto ella me dice, bueno, sobre la muerte dice, unos creen en el cielo y el infierno y otros creen en la reencarnación. Entonces me iba poniendo incógnitas y yo ahí sentía que tenía que ir a profundizar de esos temas con el tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, ahí empecé a leer un poquito de budismo zen, de taoísmo, en algún punto llegó a mi vida Yogananda. En una experiencia muy linda conocí una chamana en el norte de México, que era una mujer que estaba iluminada, digamos, y eso fue a los 16 años, y me dijo que tenía mucha importancia personal, que quiere decir mucho ego, pero en lenguaje medio chamánico, así que bueno, me dice, bueno, ya lo vas a trabajar. Y
pero siempre quedaba como un resabio, como una especie de profundo vacío existencial. Era como que algo estaba faltando, algo faltaba. Yo me gustaba mucho caminar, llegaba a la punta de una montaña, miraba todo y decía, bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde está esto que me va a terminar de llenar? Y bueno, un día la vida me llevó a los pies de Swami. Fue como a los 30 años, no, hacia los 23 años empecé a conocer a Sai y realmente empezó un proceso de transformación muy lindo en mi vida. Y en una de esas crisis de la vida, Sai me dijo, bueno, le estás pasando duro, vení conmigo que te voy a ayudar. Y me llevó a la India. Entonces, cada vez que Swami salía en el darshan, yo sentía que todo ese vacío que venía sintiendo era como que se iba. Era como que lo que llenaba ese vacío para mí era él. Y había sacado un pasaje por 40 días y iban llegando los 40 días y decía, no, yo me tengo que quedar más con Sai porque esto que él me da me lo quiero llevar conmigo. Entonces, de esos 40 días corría el pasaje, 3 meses más, y así lo iba corriendo hasta que lo corría hasta 5 meses y pico más. Mientras tanto, en Argentina era un despiole con mi trabajo. Allá en la India tenía que ver con de qué conseguía trabajo para poderme seguir quedando más tiempo. Hasta que en un momento sentí que ya había realizado esta idea de que Sai está en nuestro corazón y que él, yo sentía que desde mi corazón me decía, bueno, ya llega tu momento de que vuelvas a la Argentina. Y bueno, yo en ese momento, bueno, fue un día que yo estaba mal, me levanté llorando donde estaba viviendo porque estaba viviendo en condiciones a todas las cosas que le tenía miedo, las estaba pasando, digamos, estar en una casita pobre en la India, fuera del ashram, durmiendo en el piso. Así que bueno, me voy al darshan y en ese darshan empiezo a hablar con Sai y le digo, bueno, Sai, yo estaba como re lejos y le empiezo a decir a Sai, bueno, Sai, toda esta gente que vive con vos, ¿por qué me estás diciendo que me tengo que ir? Digamos, podría quedarme acá con vos. Y hablaba así, como si estuviera al lado mío, pero estaba él ahí en el darshan, sentado en el medio del Kulban Hall, bien en el fondo. Entonces empieza a mirar en la dirección donde yo estaba, y había como 50 filas de devotos y todos levantaban las manos así en una línea justo entre Sai y yo. Y todo lo de la derecha tenía las manos abajo, todo lo de la izquierda tenía las manos abajo, y había esta línea. Sai miraba para otro lado, volvían a bajar las manos. Sai me volvió a mirar, volvían una línea perfecta así de votos Sai entre él y yo, pero yo calculo, no quiero, por lo menos 30 personas, digamos, en esa línea. Y empiezo a sentir como un calor en el pecho y bueno, y ese calor y ese movimiento se quedó conmigo como 3 días. Después me puse una medallita que él me había bendecido en darshan, y es como que toda esa energía se acomodó y sentí que esa presencia que yo sentía con él en el darshan se quedaba conmigo. Entonces, bueno, ahora ya me puedo volver, Dios. Y me volví a la Argentina y conocí una señora que era vidente, digamos, que había escrito un libro que se llama El Planeta Blanco sobre sus experiencias mirando así espíritus y las cosas, y me dice, bueno, al lado tuyo está parado Sai Baba. Lo veo, viste, como joven, como... Entonces, y coincidía con lo que yo sentía. Yo sentía que Sai se había venido conmigo, que ya no, que no estaba, que ya no, que me lo había podido traer, entre comillas, más o menos. Si bien era una... Así que bueno, tiene que ver, supongo, mucho con nuestros propios procesos mentales, con algo que mencionó Marco en un momento de las dikshas, de cuando un maestro espiritual te hace un regalo espiritual. Para mí el regalo espiritual de él fue que yo pudiera sentir su presencia conmigo y me colmó el alma. Y de ahí todo fue evolucionando un poquito hacia algo como lo que contaba Marisol, de que él ya no está en un lugar, sino que está en todos los seres, que es como que yo siento que todos ustedes y todos nosotros formamos un campo de conciencia hermoso, y que bueno, que a veces parece como si la mente aflojara un poco y uno
se pudiera conectar en esa realidad que es un placer estar, y ya dejó de ser, es como si de esa presencia de Sai en un punto se hubiera generado una ignición y se hubiera empezado a encender su visión, la visión de la conciencia de Sai en todo lo que me fue rodeando, en mis pacientes, y es muy hermoso y es muy poderoso, porque me he descubierto cómo se puede ayudar a otras personas desde esa conexión. O sea, es muy lindo. O sea, es como, no sé, he visto gente que se quiere suicidar en mi consultorio y que viene con cuadros muy fuertes, y desde esa conexión yo siento cómo se los puede ayudar. Y de hecho se los ayuda, me dan las gracias sus padres, su familia, todo, y esto hay. Esto es muy lindo. Así que bueno, nada, no sé si quería contar un poco de algo que dice Swami, que su darshan se volcara de él a nosotros y de nosotros al mundo. Y él decía, todo lo que ven mis ojos se transforma. Entonces, esta oportunidad que él nos brinda. Sairam, muchas gracias. Qué lindo, Seba, qué lindo. Gracias. Iris, adelante, Iris. Pero no me dejaste anotar lo que dijo recién. Pero qué lindo, hay que sentirlo, qué lindo, Iris. Totalmente. Me encantó. Bueno, para empezar con lo que se dijo, cada uno debe ser su propio gurú. Ora al Dios dentro de ti. Ay, por favor. Bueno, quería hacer unas pocas referencias a mi experiencia personal. Yo tuve una infancia muy solitaria en el sentido de contactos sociales, y he sido hija única de una mamá temerosa que tenía miedo siempre de que me pasara algo. Entonces la forma de que no me pasara nada era evitar que salga, evitar que fuera a un picnic de la escuela, evitar que me quedara en la casa de una amiguita. Todo era límites, límites, límites. Así que tuve esa infancia que me llevó a leer mucho, a empezar a leer mucho, a empezar a buscar en la parte simbólica que usamos los seres humanos, en la poesía, en fin, todo eso. Bueno, cuando ya, digamos, me independicé de mi casa, que me fui a estudiar a los 18 años, empezó, justamente, quiero decir que siempre tuve, no sé por qué, evidentemente es por la experiencia que uno trae de otras vidas, no hay otra explicación, y lo que se ha ido decantando, ¿no es cierto?, en la parte que sobrevive de cada uno de nuestros cuerpos. He tenido siempre una confianza a toda prueba, que calculo que también se ha ido equiparando con un ego bastante inflado en la juventud, en la primera juventud. Pero esa confianza, a su vez, evidentemente, ahí encuentro yo el rastro del gurú interno, me ha ido llevando a buscar decididamente una guía espiritual. Fíjate vos que en mi infancia el adoctrinamiento católico que tuve fue muy corto, no fue para mí una gran experiencia porque no encontraba el reflejo en los que decían seguir el catolicismo, no encontraba la espiritualidad y el anhelo, no lo veía reflejado. Así que como que rápidamente dije, bueno, esto lo puse a un costado, digamos. Y después de algunos pocos años muy juveniles de no creer en nada, o sea, Dios no existe, llegué rápidamente a creer que sí, que hay un Dios cósmico y que es el que ha creado todo. Esa idea para mí fue carne muy rápidamente, ya a partir de los 18 años, y tuve la bendición de que mi Dios interno me guiara hacia un grupo sufí.
Y ahí aprendí, ahí fue el jardín de infantes para mi espiritualidad, que aprendí ahí, que era muy necesario un grupo que se reuniera con el mismo objetivo, el de seguir a un maestro. También los sufis tuvieron la maravillosa claridad de no hacer hincapié en un maestro físico. O sea, el maestro físico no importaba ni siquiera la cara del maestro. O sea, sí teníamos una foto por ahí del que se decía que en ese momento era el maestro viviente de la era, digamos. Bueno, pero ellos hacían hincapié en que lo que valía era la enseñanza. Entonces había que concentrarse en la enseñanza. La enseñanza era maravillosa, pero estaba bastante obstaculizada, digamos, por metáforas. Mucha metáfora, muchos giros filosóficos muy profundos, poéticos, y era como que uno sentía que era muy difícil acceder al meollo del asunto, ¿no es cierto? Bueno, por cosas de la vida, como 30 años después, alejada físicamente de todos ellos, del grupo, por mi matrimonio, mis hijos, en fin, estuve en una bendita crisis que fue la que me llevó a pedir por favor ayuda a Dios, que yo estaba mal, que tenía que encontrar un grupo, que tenía que encontrar una guía, y así fue que apareció Baba en mi vida. Y apareció, porque así fue aparecer, hasta fue tener la vivencia de que me lleve de la mano en determinados momentos, físicamente, pero lo sentí vívidamente. Y bueno, ahí empezó la claridad, empezó la luz, empezó el amor, porque todo lo que se había nombrado en el camino sufí, yo lo encontré revelado en Baba. Él era la encarnación de todo eso, del amor, del corazón espiritual, de la luz, de la verdad. Todo se reveló, pero sin ninguna cortina. Todo era diáfano, es diáfano, está todo ahí. Y bueno, volviendo un poco al texto, me gusta muchísimo esa frase de que el gurú es como un oftalmólogo que poco a poco quita la cata. Por favor, así es. Y yo creo realmente que está dentro de uno ese oftalmólogo, esa guía, el gurú. Porque cuando uno cuando el ego lo permite, ahí está el oftalmólogo sacando el pedacito de catarata que impide ver. Lo siento profundamente a esa metáfora. Es así, solo que uno tiene que estar o desprevenido, o sea, no estar en ese momento en el ego, tiene que estar uno en ese momento con un grado de entrega para que le toque el bisturí y le quite el pedacito. Realmente eso a mí me fue una metáfora clarísima de que realmente el gurú está dentro de uno y está haciendo su trabajo, y en la medida de que la personalidad, el ego se lo va permitiendo, realmente el trabajo aparte es indeleble. O sea, el pedacito que sacó ya no vuelve, pero uno tiene que permitir que siga sacando los pedacitos que le impiden ver. Sairam. Gracias, Iris, sí, tal cual. Gracias, Iris. Raúl, adelante, Raúl. Mirá, bueno, esto es interesantísimo, muchas cosas que desde lo que dijo Albina y algunos otros, uno se siente reflejado, porque inicialmente mi proceso, sin ser de la Iglesia Católica, mi única obsesión era Jesús, y después durante casi 20 años fue Jesús y los extraterrestres. Hasta que en el año 89 conocí a Baba, y bueno, a partir de ahí nunca recalé en ningún puerto, con ningún maestro, con ninguna investigación que hacía,
pero cuando vi a Baba dije, aquí es, esto es, y aquí me quedo. Y hasta la fecha sigo firme. Y la verdad que no me he defraudado para nada, porque no solo eso, sino que él no solo me dio toda su enseñanza, me dio todo su amor, sino que me fue explicando todo lo que a mí me interesaba, que era sobre Jesús, que me permitió después escribir 2 libros sobre las revelaciones de Baba sobre Jesús. Para mí, yo siempre he asociado que Jesús es mi maestro y Baba es mi Dios. Pero en este periodo de pandemia y últimamente, o sea, yo he estado muy apegado a Baba físicamente, me ha costado y me cuesta muchísimo desapegarme de él, pero en este último año se ha producido una revolución, yo diría. Y esto me hizo acordar a lo que leíste del oftalmólogo, porque dice, yo soy el cirujano oftalmólogo. Y este año, quiero decir que me operaron de los ojos, un día en marzo y otro día en abril. Me puse lentes multifocales, así que puedo ver, como la hermana de Albina, puedo ver las basuritas en el suelo, pero sin lentes. Y cuando voy a la sala de operaciones, yo siempre digo, cuando tengo estas situaciones, le digo, bueno, Baba, vos sos el cirujano, vos sos el que haces la operación, así que a ti te entrego todo. Entonces me hizo acordar todo esto, porque en realidad lo que me hizo en esa operación Baba, me operó de la vista externa y también me operó de la vista interna, que es lo que estamos hablando ahora, porque empezaron a suceder cosas impresionantes. Cuento 2 cortitas nada más para no extenderla mucho. El Día del Padre, mi hijo, el segundo, que es médico, estaba haciendo un curso muy avanzado de computación, entonces manejaba bien la tecnología. Mi hija estaba saliendo un COVID muy enferma, sin poder casi caminar, entonces pensé, digo, bueno, no sé cómo va a ser, que la tendré que ir a ver yo. Pero conclusión, se habían organizado y a las 11 de la mañana los tenía los 3, a los hijos, a los nietos, a todos en casa. Cuando llegó un momento dado, me dice, vení acá, prenden el televisor y ponen todo un video que habían armado, PowerPoint, no sé qué, con toda una tecnología muy avanzada, donde iba tocando y me decía, tenés que tocar acá, y entonces aparecían partes de mi vida, de la infancia, de la adolescencia, ellos, los viajes con ellos, y qué sé yo, hasta que, y era interactivo, entonces uno hacía preguntas, entonces ellos se hacían la pregunta, acá hemos hecho una encuesta, ¿qué es lo que representa mi padre para mí? Y les aclaro que mis hijos son los 3, o sea, sobre todo los 2 más grandes, son muy reactivos a Baba, el más chico no, pero muy reactivos a Baba, ninguno es devoto. La cuestión es que me he tenido que manejar con mucha cautela después de tantos años. Y entonces preguntan, ¿qué es mi padre para mí? Y entonces tenían que poner 3 palabras. Y puso, ¿cómo ven a mi padre? Entonces pusieron servidor, maestro y gurú. Yo me quedé impactado porque digo, jamás me han mencionado una cosa de este tipo. Si bien es un sinónimo, maestro y gurú, pero bueno. La cuestión es que después venía la última parte, que es la que tenía que tener mi vínculo con Baba. Y ahí aparece una elección de un discurso, termina todo con una elección de un discurso de Baba en el 2010. Yo no les puedo asegurar la belleza de ese discurso, lo más justo, lo tan estudiado, lo magnífico, y bueno, como eso fue rápido, después lo vi tranquilo. Entonces le digo a Javier, que es el médico, que es el que hizo todo esto, le digo, decime, ¿cómo hiciste para seleccionar el discurso de Baba? Porque verdaderamente impresionante. Y dice, me puse a ver discurso y me pareció que ese era el adecuado. Bueno, ¿qué quiero significar con esto?
ahí la omnipresencia de Baba en sus vidas me está demostrando Baba que por más que ellos no sean devotos de él, ellos están viendo ciertos valores y los están transmitiendo. O sea, uno no debe prejuzgar. Yo siempre digo, bueno, que hagan lo que quieran, pero verdaderamente la mano de Baba se ve totalmente presente. Y para finalizar, esta semana sucedieron muchas cosas, no voy a entrar en detalle, pero donde Baba me demuestra con pedidos que hago yo internos, con ese vínculo interno que le hago a él, me demuestra que está permanentemente atendiéndome y dando respuesta a todo lo que me rodea, pero con hechos concretos, ¿cierto? Cosas que han pasado con la salud de mi hija que va mejorando, ¿cierto? Por el COVID. Y después, cosas que, vieron que hay historias que hay personas que Baba se manifiesta en determinadas personas para hacer ciertas cosas. Bueno, me han sucedido cosas así esta semana, como diciendo, date cuenta que estoy en todo y en todos. Cosas inexplicables, yo se lo puedo asegurar que no es para contarlo acá porque es largo, pero cosas inexplicables se han aparecido esta semana con manifestaciones de personas desconocidas cumpliendo determinadas cosas que pedía y que era imposible que esa persona, que ni las conocía, y bueno, y me daban respuesta a todo lo que le pedía a Baba. ¿Qué quiere decir? Que él me está demostrando a cada minuto ese vínculo interno que tenemos, que me dé cuenta que ya el físico de él ya no está, que él está en mi corazón y que él atiende a todos y que se manifiesta de cualquier forma. Y lo último que siempre me acuerdo que alguien comentó de haber estado como Pablito abrazado con Baba, me acuerdo cuando estuve tomado de la mano con Baba durante 5 minutos en la salita de entrevista, y bueno, eso es puro amor, ese puro amor es lo que mi maestro, mi Dios, mi Padre, mi guía, es todo, Baba es todo, más allá de ser maestro, es todo. Sairam. Sairam. Bueno, voy a tener que invocar a mi maestro interno para que extienda el tiempo, que lo paralice, porque el círculo tiene 1 hora y media previsto. Y quedan por hablar los aspectos de Dios. Romina, Gisela, María Isabel, Adriana, Piedad Valencia, Marconi, José Alberto Romito, Claudio Belson, Roberto, Jesús García Merino, una nueva incorporación que estamos haciendo. Carla, Julio, Mirta Keppel, se fue Silvia Arteaga dándonos el saludo y gratificación a todos, y Sebastián Archidiácono. Así que bueno, vamos a pasar. Horacio, sí. ¿Qué te parece si lo seguimos el sábado que viene? Porque ahora tenemos los Vedas dentro de un ratito. Bueno, ahora podríamos seguirlo. Bueno, ahora vamos a pasar a la gran incorporación. Jesús García Merino, por favor, tenerte acá, es un placer, Jesús. Dirán, disculpen, pero no puedo hablar porque tengo los albañiles acá y están picando todo el tiempo. Así que lo que van a oír son picos. Será para otro día. Fue un gusto acompañarlos y nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, Jesús, gracias. Qué hermoso escucharte, Jesús. Bueno, a ver, Roberto, por favor. ¿Dónde está tu gurú, Roberto? ¿Dónde está gurú? Hola, ¿qué tal? Mirá, hay varias cosas. Como a todos me impresionó mucho el tema de la definición del cirujano oftalmólogo. Fue extraordinario. Después, bueno, se habla de dispersar la ignorancia del cuerpo, o sea, bueno, todo lo que sabemos, el velo, ¿no? Y yo les voy a contar una cosa. Yo conocí a Baba a través de vos, Horacio. No lo conocía, había escuchado en televisión que, bueno, los artistas iban a visitarlo a la India, pero bueno, no lo conocía ni siquiera en fotografía.
Cuando yo fui al centro SAI, que estaba en otro sitio acá en Rosario, entré al lugar donde nos reuníamos a hacer un círculo de estudio también del Bhagavad Gita, y había una foto muy grande de SAI, ¿viste? Y me impresionó mucho, o sea, me impresionó la apariencia, ¿viste? Y medio como que no me gustó, digámoslo así, claramente. Después, bueno, uno entiende un montón de cosas, ya está. En una oportunidad mandé un amigo que quería empezar a cantar y a recitar mantras con la señora, y lo mandé al centro. Bueno, él tampoco lo conocía. Cuando llegó se impresionó, ¿viste? No me gusta la forma física. Bueno, acá se habló, y es importante esto, trascender la forma, dice él, y sin atributos, o sea, trascender la forma. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Ahí está todo. Entonces, bueno, yo fui entendiendo eso, uno va, se supone que creciendo espiritualmente y va aceptando un montón de cosas y va entendiendo. Luego, esta desaparición, porque él, por lo que ustedes expresaron, ya los iba preparando porque iba a desencarnar. Y le iba diciendo que se desapegaran de la forma física. Cuánta sabiduría, cuánta cosa, cuánta enseñanza maravillosa, ¿no? De semejante gurú. Bueno, esto con respecto a SAI. Yo, cuando era joven, en mi casa había habido mi viejo muy sabiamente para evitar conflictos. Mi mamá venía de una experiencia católica, luego evangélica, y mi papá era de familia protestante, ¿viste? Entonces, él, para evitar toda esa cuestión, ¿viste?, de que se produce en la familia, directamente se casó solamente por civil, evitó ningún tipo de religiosidad. Y no nos impuso a nosotros que tomáramos la comunión, nada. De hecho, yo la comunión la tomé en el servicio militar. Yo hice el servicio militar como voluntario, porque lo tenía que hacer, no tenía nadie que me diera una mano para quedarme acá en Rosario, o sea que lo tenía que hacer. Entonces elegí voluntario ir a hacerlo en el cuerpo de paracaidistas que está en Córdoba. Y así lo hice. Entonces, llevado a lo mejor por el miedo, por no sé, o sea, esa cosa de que uno está ahí y está solo. Bueno, empecé a tener esa confianza en Dios, pero sin forma todavía. Yo recién me ponía de novio justo cuando me fui al servicio militar, ¿viste? Conocí a mi señora. Y ellos eran católicos, ¿viste? Muy devotos de Jesús, de la Virgen, ¿viste? Entonces, bueno, tomo la comunión justo antes de dar el primer salto, que es el salto al vacío. Después entendí, un tiempo después, el que uno da. Me entrego a ti, Señor. Entonces salta sin miedo, sin nada o sea, con todo. Y ahí se experimentan un montón de sensaciones y cosas que todo el mundo te pregunta: ¿qué sentiste cuando saltaste? ¿Qué es esto? Y uno ve la pequeñez de uno ahí y la grandiosidad de todo. Entonces, qué partecita tan chiquita que es uno de todo, ¿no es cierto? Bueno, después lo conocí a Jesús cuando ya me puse de novio, estando en el servicio,
a través de mi señora. Me llevó por primera vez acá a la iglesia ahí. Robert, queda poco tiempo, Robert, si lo puedes Bueno, resumir. Resumo. Lo tuve a Jesús como maestro. Cuando me alejé, porque empecé a estudiar en la facultad, filosofía y eso, uno se cree que es un filósofo bárbaro, ¿viste? El ego te traiciona. Me empecé a alejar un poco de Jesús, ¿viste? De Dios. Y fui muy infeliz. La etapa más feliz las pasé justamente cuando estaba cerca de Dios. Y bueno, otra cosa que me encantó que dijo Sebastián Delice, que esa chamana le dijo, tenés mucha importancia personal, que es el ego. Cuánta importancia personal que todavía tenemos, que uno debe trabajar. Qué increíble, minuto a minuto. Bueno, es un poco la experiencia de casi todos. Hay cosas muy comunes en todos los que hablaron, así que como queda poco tiempo lo corto acá. Me encanta. Somos todos distintos, pero tenemos experiencias muy parecidas todos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, yo no sé qué hacer. Yo por mí me quedo hasta las 12. Albina, te paso la posta y decidís vos. Hacete cargo, Albina. ¿Qué hacemos? Somos muchos. Gracias a Dios me quedaría 20 o más, pero no podemos. El espacio que me queda el próximo sábado, te lo cedo para que sigan escuchando las hermosas experiencias de los que quedan. Así que el cierre por ahí lo hago el próximo sábado. Bueno, y ese tiempo que los hermanos hablen y porque es enriquecedor. Claro, claro, porque cortarlo acá y no escuchar a todos nuestros hermanos estos aspectos de gurú que los necesitamos, entonces lo dejamos, como dice también Iri, para el sábado que viene, y le damos el saludito a tu hermana ahí, Albina, a Mirta. ¿Cómo andás, Mirta? Bien, Horacio, bien. A todos. Bueno, sepamos entender. Lo disfrutamos un montón y lo vamos a disfrutar también el sábado que viene, dándole el inicio a todos los que hoy no pudieron hablar. Así que gracias, Sai, que está en todos nosotros y está en todo. Vamos a hacer un cierre formal en estas celebraciones del Día del Gurú. Y si no hubiera sido por Sai, yo creo que no hubiéramos conocido que Dios estaba en todo. Vamos a hacer un Oni Treyanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Romina, Gisela, Marisabel, Adriana, Piedad Valencia, Marconi, José Alberto, Romito, Claudio Belson, Jesús García Merino, Carla, que estuviste toda la mañana, Carla, Julito, bueno, Zairán. Zairán, hermanitos. Pasen una semana con despierto el gurú. Zairán. Zairán. Gracias.